Saludos amigos, les habla José Gómez Cerdo. Voy a hablarles hoy sobre mi cuarto libro llamado El Sindicalista. Ya antes les he hablado de mis libros primeros, el libro La Libertad Sindical, del libro sobre el sindicalismo cristiano. Y hoy quiero hablarle sobre este libro, El Sindicalista. Nosotros, los trabajadores, debemos saber que a pesar de los problemas que a veces se presentan, de las dificultades que hay, de malas actuaciones de dirigentes, de todo lo malo que se pueda hablar, el sindicalismo es el instrumento de lucha de los trabajadores para defender sus derechos y libertades frente a los patronos y frente a los gobiernos. Y este libro está inspirado para que aceptemos la responsabilidad que tenemos dentro del movimiento sindical. La Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, en la cual cuando publiqué ese libro era uno de sus dirigentes, nos enseñó a lo que se llama el proceso de concientización. Algunas personas consideran que la concientización es cuando uno lleva al otro, sea amigo, sea adversario, a tener la misma posición que uno tiene. Y a veces decimos está concientizado porque piensa igual que yo o piensa igual que nosotros. Sin embargo, la concientización es un proceso que se inicia y su nivel más bajo es lo que se llama la conciencia mágica. Los niños tienen una conciencia mágica porque ellos consideran que sus padres pueden resolver todos los problemas y que ellos no tienen que asumir ninguna responsabilidad. Cuando una persona, un dirigente o un pueblo considera que sus problemas lo deben resolver otros y que él no debe hacer nada, está en el nivel más bajo de concientización que se llama la conciencia mágica. El segundo nivel es la conciencia ingenua. Y la conciencia ingenua quiere decir que nosotros a veces llegamos a tener un cargo y no lo desempeñamos a cabalidad. Si uno dice que una niña de 8 años está jugando muñeca o está en juegos, es admitible. Pero una niña ya cuando crece y tiene 18 años, tiene que estar pensando en formar una familia, en estudiar, en completar sus estudios o trabajar. Cuando uno no desempeña la edad que tiene o no desempeña el cargo que tiene, es lo que se llama la conciencia ingenua. El tercer nivel de concientización es lo que se llama la conciencia crítica. Es cuando nosotros somos capaces, como sindicalistas, de analizar cuáles son nuestros problemas, de dónde vienen nuestros problemas, quiénes son los responsables de nuestros problemas. La conciencia crítica es para nosotros criticar la sociedad, pero la conciencia crítica se inicia con la autocrítica. Quiere decir, nosotros primero tenemos que ser capaces de criticarnos a nosotros mismos, de enmendarnos de las cosas que consideramos que no están bien hechas, para nosotros tener capacidad de criticar a otros, de criticar la sociedad. Y el sindicalismo es un instrumento de crítica. Ese es el tercer nivel. Y el cuarto nivel es lo que se llama la conciencia política. Y aquí no nos referimos a los partidos políticos. Quiere decir cuando nosotros como trabajadores asumimos de que los problemas de los trabajadores
debemos resolverlo los trabajadores. Asumir un reto, una responsabilidad. Cuando el sindicalista considera que es el patrón o que es el gobierno el que debe resolver nuestro problema, está desviado totalmente y su conciencia baja a niveles muy bajos. El sindicalista debe comprender de que los problemas de los trabajadores somos los propios trabajadores los que tenemos que resolverlo. Cuando hay una desviación de esto, entonces el movimiento sindical pierde su esencia, porque la esencia del movimiento sindical es defender los derechos y las libertades de los trabajadores. Este libro, El Sindicalista, lo primero que tiene que ver es que explicar qué es un militante sindical. Cuando uno va a una reunión y llegan personas que si la reunión es convocada a 1 hora, llegan 10 minutos, 15, 20 o 25 minutos después y siempre dicen la misma expresión: yo pensé que todos estaban aquí, que solamente faltaba yo. Ese no es un buen sindicalista. Cuando usted ve que una reunión es, por ejemplo, a las 8 y a las 7:30 ya hay personas que están ahí interesados en la reunión para ver si el local está adecuado, si las sillas están bien puestas, si hay que limpiar algo, si hay que arreglar. Esos son los que tienen los militantes sindicales. La palabra militante viene de militar, y los militares están siempre alerta, atentos. Y un militante sindical es un individuo que está siempre alerta y atento, que estudia, que investiga, que escudriña para buscar las cosas, que está a tiempo, que cumple. Y este libro es para explicar específicamente eso. ¿Qué es un militante sindical? Un individuo que asume responsabilidades, que si está en un cargo cumple lo que dicen los estatutos, pero va más allá. Y es un responsable, una persona responsable. Eso es un militante sindical. Dentro de los trabajadores hay distintos niveles. Hay personas que van, otros que pagan la cuota, y porque pagan la cuota creen que los otros tienen que defenderlo a ellos como si fueran sus abogados. Pero en el movimiento sindical todos deben tener responsabilidad. Entonces hay cuadros que se llaman cuadros, quiere decir, son personas que aunque no tengan un cargo en la directiva, trabajan igual que los directivos. Y el movimiento sindical necesita, y ese libro es para explicar qué hacen, cuáles son las responsabilidades de los militantes sindicales, de los cuadros sindicales. Además de eso, ese libro, El Sindicalista, explica cuáles son las funciones y atribuciones de cada uno de los miembros de la directiva. ¿Qué tiene que hacer el secretario general o el presidente? ¿Qué tiene que hacer el secretario de organización, el de finanzas, el de educación, el de acta, los vocales, los comisarios? Todo esto está establecido en los estatutos. Y los militantes, los cuadros militantes, una de las primeras cosas que estudian son los estatutos de su organización, o el estatuto. ¿Para qué? Para saber cuáles son sus derechos y sus responsabilidades, que están establecidas, y que cuando se juramentan como miembro de la directiva, se juramentan y juran que van a cumplir los estatutos. Quiere decir, el presidente de la República en cualquier parte, ¿qué es lo que jura? Que va a cumplir la Constitución, que se va a comprometer a que esa Constitución sea respetada. Asimismo, en las organizaciones sindicales, los directivos juran de que van a cumplir lo que dicen los estatutos. Y los estatutos es igual que la Constitución para el país. Ahí están las normas, las reglas y todo eso muy definido. Y este libro, El Sindicalista, lo que pretendió era de que todos los directivos de los sindicatos se pudieran convertir en militantes, en cuadros sindicales, en asumir responsabilidades. Y eso dio su impacto, porque muchos directivos comprendieron sus responsabilidades. Y ese libro, El Sindicalista,
que fue mi cuarto libro. Es un libro que entusiasmó a muchos directivos que andaban con ellos, con ese libro debajo del brazo, porque ahí contenía cuáles eran sus responsabilidades, cuáles eran sus atribuciones que tenían que hacer. Y fue un libro muy difundido entre los trabajadores, entre los directivos sindicales, porque era un libro hecho especialmente para que cada uno conociera deberes y derechos. Deberes que tienen que respetar y que tienen que cumplir, y deberes y derechos que son los por la cual lucha el movimiento sindical. El sindicalista tiene que formarse, tiene que educarse, tiene que leer, tiene que estudiar, tiene que investigar, porque no es solamente estar afiliado, sino cada uno es el representante de su organización. No importa la cantidad de afiliados, sino la calidad. A veces hay organizaciones en la cual el 10% es los que asisten, los que van a las reuniones, los que cumplen, los que pagan su cuota y los que llenan las obligaciones. Pero después hay una gran cantidad que son miembros, simples miembros, que pagan su cuota a veces si es obligatoria, o hay que andar detrás de ellos cuando la tiene que pagar directamente. Este libro fue de mucha importancia por el movimiento sindical, no solamente para los directivos de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, sino este libro fue comprado por directivos de organizaciones que estaban afiliadas a otras centrales o confederaciones, o que estaban independientes, porque no está hecho en una forma para una organización, sino para los cargos directivos. Es un libro técnico, es un libro para estudiar, para aprender y para aplicar. Este cuarto libro que yo escribí, El Sindicalista, fue, repito, de mucha utilidad para dirigentes sindicales. Y esa época, estamos hablando cerca de 1967, en plena apogeo de los 12 años del doctor Balaguer, que maltrató a las organizaciones sindicales, que destruyeron muchos sindicatos, que crearon organismos paramilitares como la Banda Colorá para atacar al movimiento sindical. Era un tiempo de mucho defensa de los trabajadores frente a la ofensiva que hacían el gobierno, ya no solo como empleador, sino como político. Y el libro El Sindicalista fue de mucha utilidad para muchos trabajadores que veían en el sindicalismo lo que es un instrumento para defender los derechos y las libertades de los trabajadores. En otra ocasión le hablaré de otros de mis libros, que son libros no solamente sindicales. Le he hablado de los primeros 4 libros que escribí: Libertad Sindical, El Manual del Sindicalista, El Sindicalismo Cristiano, y hoy le estoy hablando de El Sindicalista. Espero que en otras ocasiones trataremos otros temas de los libros que he publicado. Espero encontrarnos muy pronto en este tipo de programa.